que la consejera de Hacienda y Administración Pública avanzó que la Junta negociará con los grupos parlamentarios modificar el impuesto de sucesiones en la región con la finalidad de poner en valor y mejorar las bonificaciones existentes. La Junta volverá a reclamar al Gobierno central que exista una armonización de mínimos para que las comunidades no entren en una guerra por bajar este impuesto, cuya última competencia la tiene el Estado. El PP ha recibido bien la propuesta y considera la evolución de la consejera, de la que dice ha estado los 2 últimos años luchando con su grupo para eliminar todas las bonificaciones existentes. Juan, empezamos por ti. Bueno, yo creo que con esto del impuesto de sucesiones hay mucha demagogia, se está utilizando la demagogia en abundancia y se está utilizando por ciertos sectores políticos y de carácter económico que tienen cierto potencial, cierto poder. En primer lugar, cuando se habla del impuesto de sucesiones, hay que tener claro que el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, y que la gestión de las comunidades autónomas, pues se le atribuyó esa gestión y tal, ¿no? Por tanto, la presión que se viene haciendo por sectores del Partido Popular para acabar con ese impuesto de sucesiones, porque son realmente los que están machacando el tema, pues lo tenían o lo podían haber hecho fácilmente cuando tuvieron mayoría absoluta, haber acabado con el impuesto de sucesiones a nivel nacional y punto. No que ahora, desde hace unos años, se está machacando. Aquí en concreto, en Extremadura, concretamente, la entrada del Gobierno de Monago, si no recuerdo mal, llevó a cabo una reducción importante en el impuesto de sucesiones. La cantidad mínima a partir de la cual se pagaba eran 175.000 euros, hasta creo que era el 99% lo que se reducía, si no me equivoco, hasta 325.000, y a partir de 325.000 hasta 600.000 era el 95% las bonificaciones, y a partir de 600.000 pues no se pagaba el 90%, o sea que el mínimo a partir del cual era 175.000 euros. Eso se introdujo en el periodo de Monago y el gobierno de Fernández Vara mantuvo el impuesto de sucesiones y eliminó toda esa batería de bonificaciones para las donaciones. O sea que en el caso de las donaciones había que pagar de acuerdo a lo establecido por la Agencia Tributaria Estatal, los porcentajes que se establecen mínimos. En definitiva, yo creo que hay un sector importante de la sociedad ligada básicamente al Partido Popular y a personas de cierto nivel económico, a ciertas élites económicas, que intentan eliminar este impuesto que de alguna manera pagan las clases sociales más favorecidas. Pocos sectores de trabajadores pagan este tipo de impuestos. Y al eliminar este impuesto, se eliminan las ayudas a la educación, las ayudas a la sanidad, las ayudas a la dependencia desde las diferentes comunidades autónomas. Disminuyen los recursos destinados a servicios sociales que utilizan las clases trabajadoras. ¿Y eso qué implica? Eso implica que ante este deterioro de la capacidad económica hay que privatizar. Y ese es el sentido último de tratar de reducir o eliminar el impuesto de sucesiones, disminuir la capacidad económica de las comunidades autónomas al objeto de que no se puedan atender debidamente los servicios como la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera, etcétera, y no haya más remedio que privatizarlo. Y ese es el objetivo que se está planteando desde mi punto de vista, en última instancia, es el trasfondo de la batalla que se está librando ahora por la reducción del impuesto de sucesiones y que se está planteando aquí en Extremadura. Cuando, bueno, ya después seguimos hablando, porque si no... Sí, a ver, Domingo. Yo parto de la siguiente premisa. A menor cuantía de los impuestos, es decir, a impuestos más bajos, mayor recaudación, porque declara todo el mundo en pequeña cuantía. Bien,
en el impuesto de sucesiones y donaciones, como bien ha dicho Juan, es un impuesto de carácter nacional, pero cedido a las diferentes comunidades autónomas. Es un ejemplo más, y son tantos prácticamente en todos y cada uno de los aspectos del desastroso estado de las autonomías, es un ejemplo más de cómo esto lo que está trayendo es la desigualdad entre los españoles y la desigualdad entre los españoles por vivir en diferentes regiones de la nación española. ¿Por qué? Porque existe la facultad legislativa autonómica de cambiar los tipos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en primer lugar, el impuesto de sucesiones, hay muchos especializados en la universidad que vienen a decir que es un impuesto de doble imposición. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble, un piso, una casa, una parcela, un algo, si es un piso ya está pagando durante el tiempo que ha estado en el causante, en la persona que ha muerto, el que era dueño, ha estado pagando el IBI, ha estado pagando IRPF, ha estado pagando los impuestos correspondientes que le corresponden. Y ahora... La propia adquisición también. Y la adquisición, naturalmente. Digo, ya una vez adquirido, yo me compro un piso y yo estoy pagando mi IBI, si es mi vivienda habitual, está fuera, si no es vivienda habitual, tengo que pagar también por un rendimiento en el impuesto por capital inmobiliario, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, y también en mi propia vivienda estoy pagando otros impuestos. Ahí están los impuestos, cualquiera sabe. Además, el IBI viene a suponer prácticamente como si uno, lo he dicho muchas veces, como si uno un mes al año pagase la renta de su propio piso. Que uno calcule lo que paga de IBI y a cuánto está la renta del piso donde vive. Está un poquito más, poco menos, pero no mucho menos. Entonces, esa es la realidad. Tiene que haber un sistema de bonificación. Y cuando se dice armonizar a nivel nacional, no significa subir los impuestos a nivel nacional. A mí cuando me dicen armonicemos a nivel nacional este tipo de impuestos que están gestionando las comunidades autónomas, me echo a temblar. Me echo a temblar porque inmediatamente lo que se pretende es subir los impuestos. Y bastantes impuestos tenemos aquí, que la clase media está radicalmente esquilmada a impuestos. No se está cumpliendo la Constitución tampoco aquí, porque el conjunto de impuestos que pagamos los españoles tiene alcance confiscatorio. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí en Extremadura? Pues se ha levantado una movida popular. Pasa que no lo hacen a base de escrache, ni lo hacen a base de quemar contenedores, ni lo hacen a base de mearse en la policía y de insultar a la policía, sino que lo están haciendo de una manera civilizada. ¿Por qué? Porque esto está llegando a la gente normalita, a la clase media, a las clases trabajadoras, a la gente que lo que ha hecho es que ahora es pensionista y que ha ahorrado y tiene un par de pisitos, y cuando se muere, pues quiere que sus hijos paguen lo que tengan que pagar, pero lo que no puede ser es que paguen y se queden sin piso, que hay gente que para pagar las herencias tienen que vender el piso. Entonces, aquí hay que aplicar el sentido común, porque claro, esto es algo bastante técnico. La herencia se tiene que mirar primero entre herederos directos, herederos forzosos, es decir, la línea recta, padres-hijos, hijos-padres. Después nos vamos a la colateral, hermanos, sobrinos, tíos. Entonces, es que es bastante complejo. Yo, grosso modo, ¿qué podría decir? Bueno, a mi entender, por lo menos los herederos directos, es decir, la línea padres-hijos, hijos-padres, debieran tener un cuadro de bonificaciones francamente importante. Y solamente me fijo en un espejo donde va de cine el tema del impuesto de sucesiones y donaciones. Donde va de cine, Madrid. Yo me fijo en Madrid. En Madrid se está recaudando mucho y en Madrid hay importantísimas bonificaciones. Y no nos vayamos muy lejos. La comunidad colindante nuestra región colindante de esta nación española, Andalucía. En Andalucía acaban de aprobar una nueva modificación del impuesto de sucesiones a instancias de ciudadanos, así es cierto, a instancias de ciudadanos, que no le ha quedado otra que el gobierno aprobarlo. Y han puesto 1 millón de tope. Pero es que la bonificación debiera ser como el IRPF,
progresivo. Porque si ponemos un tope de 600.000 euros, ¿qué pasa? El que tenga en vez de 600.000, 601.000, ese no tiene bonificación ninguna. Y por último ya, y termino, moderador. Ha hecho muy mal este gobierno en quitar la bonificación de donaciones. Ha hecho muy mal. Porque lo que quiere hacer un padre con respecto a sus hijos muchas veces es donarle sus bienes o parte de sus bienes y que sea con el menor coste posible. Ahora, así nos va en Extremadura y en otras regiones donde cada vez están más altos los impuestos. A ver, Antonio, acabamos contigo. Bueno, esto es que tiene una serie de hijuelas que complican, y sobre todo una cuestión que a mí nos parece mucha gente la más problemática, y es la diversidad de criterios entre distintas comunidades autónomas y, de hecho, o distintos territorios. Y es absolutamente obligado que el Estado, como garante de la redistribución de recursos y como ordenador, valga la expresión, del conjunto de los ciudadanos respecto de políticas de carácter sociales, de carácter redistributivas, vuelvo al hilo, sea el que determine una línea homogénea, porque si no me equivoco, el año pasado, en los últimos años, se han empadronado un montón de ciudadanos extremeños fuera por razones fiscales, con lo cual el Estado tiene que asumir la obligación de estandarizar un modelo para todos, por si no ocurre el caso de Andalucía, el caso de Madrid, la despoblación de Extremadura, etcétera, etcétera. Y luego la cantidad de gente que ha renunciado a sugerencias porque no podían pagar la fiscalidad de ese trámite de sucesión o de transmisión sucesorio. Con lo cual, claro, está en una problemática muy complicada. Y yo en ese aspecto vuelvo a reiterar mi fe en ese aspecto, no en otros que se están utilizando de mala manera. Vuelvo a reiterar mi fe jacobina. El Estado es la gran conquista de la humanidad, el gran redistribuidor. Algunos se lo quieren cargar, inventar estados nacionalistas del corte de Schiller, el corte romántico, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Eso es una chorrada que no tiene sentido y que hace ser solidarios con Macedonia y solidarios con los manchegos, los extremeños. Y en este caso concreto es necesario que el Estado asuma su papel jacobino, su papel de garante de la igualdad del conjunto y de la redistribución de los recursos. Y en ese sentido, yo no voy a ir más de lo que ha dicho Domingo, estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Juan, pero datos concretos. Hay problemas, claro, problemas de recursos, de recaudación, pero no es menos cierto también que hay empresas que vienen de los Emiratos Árabes y se les regala el oro y el bono, todo. Bueno, miren ustedes, que yo creo que ese no es el sistema, porque el Estado también tendría que ser garante de que en Mérida, en Don Benito, hubiera una fábrica de coches, como hay en Barcelona unas cuantas. Venga, a ver, la próxima vez nos dice 5 minutos, y el que no los agote, que pueda recuperarlo. Entonces, a mí me gustaría apuntar una serie de datos concretos. En cuanto a lo que dicen algunos expertos jurídicos, no es una doble imposición porque lo que se paga es por un incremento patrimonial, porque lo mismo ocurriría en el caso del IVA. Yo con mi renta voy a comprar un producto, me graban el IVA, pero también esa renta ha pagado el IRPF, o sea que hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, yo he sido más breve que los anteriores intervinientes. Aquí en Extremadura, datos concretos, en estos últimos años, desde 2013 para acá, quienes han pagado por sucesiones y donaciones no llegan a 4.000 personas. O sea, en el año 2013 pagaron 6.000 personas, y en estos últimos años, después de las modificaciones que introdujo Monago, de cada 1.000 personas ha pagado una o dos como máximo. 2 o 1.000 personas por... Apunto un dato, en el 2016, según la consejera, la recaudación por esta vía en Extremadura ha sido 38 millones de euros. Bien, o sea que el número de personas que paga por el impuesto de sucesiones o donaciones aquí en Extremadura, de una o dos personas, desde el año 2013 para acá, por cada 1.000 habitantes,
o menos. En segundo lugar, los que se empadronan fuera por razones fiscales no son trabajadores ni clases populares, porque si tú las viviendas y los bienes inmuebles pagan en donde estén. Entonces, si yo me empadrono en Madrid es porque tengo mucho dinero para dejar esa herencia, o sea, no es una persona normal y corriente, es gente con mucho dinero que tiene que pagar. Y cuando las renuncias a la herencia en este último periodo de tiempo pues no habrán sido un mínimo, por ejemplo, en Andalucía, que son los datos que leí hace unos días, habían renunciado a la herencia unas 600 personas en el año 2016, 600 personas, y las renuncias no son no son porque tienen que pagar, no, sino porque esas herencias también pueden llevar deudas, que no son asumibles por esa familia. O sea que aquí en Extremadura no sé cuántos habrán renunciado por herencia, pero pueden ser 60 o 70 personas en el año 2016. En todo caso, son datos concretos que convendría muy rápido, que saber. Si no nos comemos tiempo. Bueno, el siguiente tema. Domingo. Hay más cosas para hablar. Y termino ya la última cuestión. Lo que se paga en Madrid por transmisiones, por impuestos de sucesiones y donaciones de padres a hijos, la reducción es del 99%, igual que en Extremadura, en donde en Extremadura también donaciones directas de padres a hijos es del 99% de cuando son cantidades superiores a 175.000 euros. Si son inferiores no se paga nada. Vale. Entonces, a ver qué trabajador le deja transmite una herencia de más de 200.000 euros a sus hijos, aquí en Extremadura. Domingo. Un pequeño matiz simplemente ilustrativo. En Madrid, la herencia de padres a hijos y de hijos a padres tiene una bonificación, todas las herencias sin límite de patrimonio, del 99%. A esa es la que yo me apunto. Aquí no. Aquí el heredero ha de tener un patrimonio preexistente, según los casos, de 600.000, de 300.000. Entonces hay diferencia entre Madrid, que es mucho mejor que aquí. Pero a ver quién tiene aquí eso. Dicho esto, yo es que partiría de la base que entre herederos forzosos, padres a hijos, o entre cónyuges, marido, mujer, y por una simple y básica reivindicación de defender la familia natural, padre, madre, hijos, así de sencillo, y abuelos. Es que la unidad económica es la propia familia, y entre padres e hijos, marido, mujer, no debiera pagarse un duro por el impuesto de sucesiones. Ahora sí que, si queréis, podemos hablar si se debe pagar entre, si es a un sobrino, si es a un tío, si se hereda de una tía abuela, o si bien se hace una disposición testamentaria a favor de un tercero que familiarmente no le toque nada. Entonces, hombre, o defendemos la familia o no la defendemos. Y estoy contigo, alcalde, en que hay que estandarizar. Lo que no puede ser es que heredar sea una confiscación y que, dependiendo del lugar de la nación española donde se encuentre el español, tenga que pagar más o menos impuestos, sobre todo cuando se trata de un impuesto de carácter nacional. Eso es genuinamente injusto. Que lo imponga el Estado, Antonio, que lo imponga. Claro, aquí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, las fincas grandes, que en Extremadura cambiaron de manos en la desamortización civil de Pascual Madoz, no en la religiosa, la de Mendizábal, que se ha cacareado. Cambian de manos las extensiones brutales, un tercio de la superficie de Extremadura, grandes fincas no pagan impuestos, se le propician líneas de ayudas importantes ante la Unión Europea sobre una supuesta estatus medioambiental, etcétera, etcétera, pero con una diferenciación de juegos de interés, toreros, constructores nuevos, y eso, claro, la desamortización es un factor negativo. Si el Estado nuevo en un territorio, el gobierno, tiene que plantear recaudación, tiene que plantear seriamente desde una conferencia con el Estado. ¿Por qué? Por muchas razones, porque si hay que recaudar, miremos Almaraz, todo lo que tiene aquí Iberdrola, todo, ¿cómo se va a querer ir el País Vasco? Si tiene un soporte fiscal, perdón, no lo digo, acojonante, lo digo. Acongojante, gracias, en el resto del país. Es decir, Iberdrola, la burguesía de Neguni,
de Extremadura, el 53% de Almará, toda la fiscalidad, el 53% de Almará, de la que es dueña, se la llevo enterita para Bilbao. El 100% del IVA, también. El 100% del 53% de su propiedad de Almará. El 100% del banco del Salto José María Oriol de Alcántara, 1.000 millones de kilovatios hora, 1.000 megavatios facturables año, se va crudita al País Vasco. Estamos hablando posiblemente de 2 o 3.000 millones de euros que se va de fiscalidad de las explotaciones nucleares, eléctricas de aquí. Bueno, ¿y usted? ¿Y quién le pone a esa historia el dogal? Es decir, hay que hablar de fiscalidad, claro, pero sobre muchos factores. Y sobre factores que permitan que una sociedad pueda crecer armónicamente. Porque vuelvo al hilo. Hoy es utilizar el capital de más solamente del sector productivo es un error, porque nuestra sociedad está basada fundamentalmente en más del 60% en el sector servicio. El sector primario, que es el que vio más, que en el caso de Extremadura, a principios del siglo XX, más del 60% de la población activa era agrícola, era rural, era agrícola, 60 o 70. Hoy en Extremadura es el 5%. En España es el 3 y pico, el 4, añadiéndole el sector de agroindustria y bebidas, se va al 5% de media en España. Da de comer fantásticamente a los españoles y permite exportar 40.000 millones, pero la población activa es muy baja. Por lo tanto, esto hay que analizarlo en más profundidad, porque si no lo analizamos en profundidad, al final llegan unos señores de no sé dónde, de Dubái o de Emiratos Árabes, y montan una historia y se llevan 1 millón de metros cuadrados por la cara, a través de intermediadores y comisionistas. Y todos están contentos. Pues contentos, ¿por qué? ¿Por qué no pedimos automoción? ¿Por qué no pedimos, como tiene Valencia y como tiene Valladolid y como tiene Barcelona y como tiene Valencia, elementos de automoción? Que el siguiente tema nos va a entretener también y nos va a ocupar bastante tiempo. Hablamos de Cataluña porque la Fiscalía